Buen día. Como parte del examen final para el curso de teorías de la personalidad, mis compañeras y yo vamos a presentarles un breve análisis psicológico del personaje Tom Wingo de la película El Príncipe de las Marías, en la cual aplicaremos distintas teorías de la personalidad que hemos tocado a lo largo del curso. Empezamos. Tom Wingo es un hombre de aproximadamente 40 años que llega de manera indirecta a intervención psicológica, luego del intento suicida de su hermana Savannah. La psiquiatra de ella solicita su participación para reconstruir experiencias familiares y traumáticas importantes para el tratamiento. Sin embargo, durante este proceso comienza a evidenciarse también las dificultades emocionales del propio Tom. Ahora, Tom presenta además una marcada dificultad para expresar emociones y establecer vínculos afectivos profundos. Constantemente utiliza la ironía y el humor como mecanismos de defensa para evitar el dolor emocional todavía. Además, se observan recuerdos traumáticos reprimidos relacionados con violencia intrafamiliar y el abuso sexual durante su infancia. Esas experiencias generan en él sentimientos persistentes de culpa, vergüenza y rabia, acompañada de conducta evitativa, irritabilidad y síntomas compatibles con distimia y estrés postraumático complejo. Cuando los recuerdos traumáticos emergen, Tom experimenta una importante desorganización emocional. Entonces podemos observar un conflicto central en su identidad. Por un lado, mantiene una imagen de fortaleza masculina impuesta socialmente, y por otro lado existe un yo vulnerable y emocionalmente herido que ha permanecido oculto durante muchos años. Por ello, nuestro grupo ha propuesto los siguientes métodos, técnicas e instrumentos para poder ayudar a Tom. Debido a la complejidad de su historia traumática, es necesario que utilicemos un enfoque multimétodo e integrador. Es decir, vamos a combinar herramientas clínicas cualitativas y pruebas psicométricas cuantitativas para comprender de manera más completa su funcionamiento de la personalidad de Tom. En primer lugar, proponemos la entrevista clínica semiestructurada. Es decir, esta técnica nos va a permitir explorar aspectos importantes de la vida del paciente, como sus antecedentes familiares, experiencias traumáticas, relaciones interpersonales y regulación emocional. En el caso de Tom, es especialmente importante que usemos este tipo de entrevista, porque como él tiene evitación emocional y utiliza el sarcasmo y el humor como mecanismos de defensa, a través de esta entrevista vamos a poder identificar diferentes síntomas y va a poder ser también más fácil para el psicoterapeuta, ¿no? En segundo lugar, se plantea la aplicación del MMPI, uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la personalidad y psicopatología en adultos. Este test nos va a permitir detectar síntomas relacionados con depresión, ansiedad, hostilidad reprimida y estrés psicológico. Además, sus escalas de validez nos podrían ayudar a identificar mecanismos defensivos, ya que Tom tiende a minimizar su malestar emocional, ¿verdad? Ahora, como tercera propuesta es la escala de trauma de Davidson, enfocada en evaluar síntomas de estrés postraumático, como la reexperimentación, evitación e hipervigilancia. Esta herramienta es importante porque Tom muestra señales compatibles con trauma complejo derivado de violencia intrafamiliar y abuso sexual durante su niñez. Finalmente, la cuarta, consideramos pertinente utilizar el test de apercepción temática o TAT como técnica proyectiva complementaria. Este instrumento facilitaría la expresión indirecta de Tom de sus emociones y conflictos inconscientes, y porque él no logra verbalizarla directamente, ¿no? Entonces nos va a permitir explorar sentimientos de abandono, culpa y miedo a la intimidad emocional. Entonces todos estos instrumentos nos van a permitir obtener una comprensión integral de la personalidad de Tom y el impacto psicológico del trauma que ha tenido a lo largo de su vida. En este momento vamos a ver lo que es antecedentes personales y familiares de Tom. La personalidad de Tom está profundamente
marcada por la trauma complejo de lo que ha pasado, ¿no? Como la violencia familiar, la represión, tanto emocional y lo que es la presión sociocultural, ¿no? Porque está enfocado en eso también, lo que es la cultura y afectando a su autoestima, ¿no? Racionales y estabilidad emocional. Vemos que este hombre adulto pues fue criado, ¿no? En la cultura sureña, ¿no? Ahí menciona. También que su dificultad fue lo que es la intimidad emocional, también se ve la tendencia de aislamiento y el padre pues era un violento, era autoritario, un abusivo, ¿no? Generando pues la inseguridad de su familia, ¿no? Y también lo que provocaba la ansiedad y el sentimiento de la inferioridad de todos sus familiares. Pues la madre, que era Lía, fue manipuladora, también fue sastrástica, que rechazando la represión emocional de sus hijos, tanto de Tom, ¿no? O del esposo. Entonces, vemos ahí rasgos predominantes, como por ejemplo ahí vemos lo que es el autoneurotismo, humor sarcástico como la defensa, lo que es la represión, también vemos lo que es la negación y por último lo que vemos la distanciamiento emocional, ¿no? Fue tan violento lo que son sus antecedentes personales y familiares. Doy paso a mi compañera. Yo les hablaré sobre las observaciones generales de la conducta de Tom. Tom Wingo presenta una máscara de cinismo y control emocional rígido. Su comunicación está mediada por un humor sarcástico, mecanismo de defensa para desviar la atención de heridas profundas. Su lenguaje corporal suele ser tenso, reflejando una resistencia activa a la vulnerabilidad, lo que detona una personalidad que ha construido muros defensivos para sobrevivir a un entorno familiar que es altamente disfuncional y violento durante su infancia. En sí podemos significar tres conductas predominantes en él, que serían la negación, el desplazamiento y la estructura defensiva. En la negación, según Anna Freud, Tom utiliza la negación no para ignorar la realidad, sino para proteger su psique de recuerdos que, de ser aceptados, provocarían un colapso. En el desplazamiento vemos cómo Tom usa el humor o ataca verbalmente a otros. Él en realidad estaría desplazando la energía emocional de su trauma interno hacia un objeto externo, menos amenazante, como con la doctora Lowenstein o de una situación estresante. Con la estructura defensiva podemos ver que, según Otto Kemberg, explica que sujetos con pasados violentos construyen una coraza de personalidad. En Tom, esta coraza es su actitud defensiva y su evitación de conversaciones íntimas. Vemos que Tom es un personaje que representa múltiples conflictos y, y tiene como que emociones debido a su infancia. Tiene una mala experiencia, tiene cosas, situaciones que ha quedado traumado de acuerdo a la vida que ha tenido y sobre todo que también la dura hasta la adolescencia. De acuerdo al video que hemos visto, cómo las actividades familiares, la violencia y el abuso y la falta de comunicación afecta extremadamente al desarrollo, en especial que es el psicológico y sobre todo emocional. A raíz de todo, lo que ha pasado es que en su infancia él ha tenido la dificultad para expresar sus emociones. Tiende a usar su humor como una defensa. Tom tiene sentimientos de culpa y sobre todo de dolor que no han sido resueltos en su momento. Ah, ahora esto puede interpretarse como un trauma infantil. Él se ha vuelto una persona que aparenta estabilidad, así de manera externa, pero internamente está destruido. Entendemos que en la película se plantea que la verdadera recuperación es que si nosotros queremos sanar desde adentro, solo todo comenzará cuando logremos recordar y sobre todo expresar
para comprender que no es bueno callar. Siguiente página, compañera. Con lo que es los casos y sobre todo de la interpretación de los resultados, vemos que primero que es el trauma infantil. Tenemos la dificultad para expresar sus emociones. Y otro que es la tendencia a usar el humor como una defensa, y otro que es el sentimiento de culpa y dolor que no han sido resueltos. Esto se expresa como un efecto de trauma complejo porque él ha aprendido a sobrevivir emocionalmente ocultando su sufrimiento. Segundo, tenemos que es el mecanismo de defensa, que Tom utiliza varios mecanismos de defensa psicológicos. Uno que es la negación, que evita aceptar el impacto del pasado. Dos, que tenemos la represión, que bloquea recuerdos traumáticos que él ha tenido en su niñez. Y así como la ironía y el humor, y sobre todo la evitación emocional. Estos mecanismos le permiten funcionar en su vida diaria, pero también impiden una verdadera sanación emocional. Siguiente página, compañera. Luego tenemos la relación familiar, que es lo más importante, ¿no? Vemos que la familia de Winho muestra características de una dinámica familiar disfuncional, como la violencia, la falta de comunicación emocional, la autoridad agresiva que tenía el padre y sobre todo la manipulación emocional de la madre. Esto influye mucho directamente a la personalidad de Tom y de su hermana, quien desarrolla graves problemas emocionales y sobre todo conductas autodestructivas. Luego tenemos el proceso y toma de conciencia, que es la relación entre Tom y la psiquiatra, ¿no? Que permite que él empiece a recordar experiencias reprimidas, reconocer el daño emocional que ha vivido anteriormente y sobre todo que él pueda expresar lo que había tenido guardado durante años. El proceso terapéutico representa, ¿no?, un camino hacia la introspección y la reconstrucción emocional. Le paso a mi compañera. Hola, yo voy a hablar un poco sobre el diagnóstico del personaje de Tom Wingo, el cual por sus características, según yo, tiene un trastorno de estrés postraumático complejo, el cual esas características sacó como resultado por las vivencias que ha tenido en su infancia y su adolescencia, las cuales son las características sobre las experiencias traumáticas probables. Para empezar, tenemos la violencia intrafamiliar. Él presenció y vivió situaciones de violencia en su hogar. El abuso sexual, ¿no?, que hubo en su infancia, fue víctima de abuso sexual por personas que ingresaron a su domicilio, ¿no? Evitación emocional, lo que evita recordar y hablar sobre los hechos dolorosos, ¿no?, que él pasó. Incluso ello le conlleva, en caso de sentir ese dolor, esa necesidad de pedir ayuda o de ser ayudado, protegido, de sanar, lo hizo sentir la culpa de no poder haber hecho algo, ¿no?, por su madre, por su hermana en ese momento que hubo el abuso sexual. También la ausencia de validación por sus padres, porque no lo escucharon, no se involucraron con él, no supieron cómo ayudarlo a sobrellevar todo ese abuso, más por lo contrario. Ellos siempre estaban pensando en ellos mismos y no le brindaron ese soporte a Tom Wingo, ¿no?, que es el personaje. También la agresión por parte de su padre, no solo agresión física, sino también emocional, verbal. También el control que la mamá poseía sobre este personaje, ¿no?, en su infancia, como podría ser los secretos, ¿no?, que le decían no vas a contar esto. Eso lo conllevó
a reprimir todas sus emociones, a que cuando en la adultez le hagan preguntas, él responda con sarcasmo o con otros interrogantes o sonriendo y reprimiendo el dolor que llevaba dentro, lo que le hizo una persona más inestable, no mostrando su afecto, sus emociones y siempre sintiendo ese sentimiento de culpa. Continuando con la exposición, les voy a dar a conocer lo que es el pronóstico. El pronóstico de Winton es reservado, ¿no? Y favorece debido a la disposición para enfrentar su trauma, que Tom padece una trauma muy fuerte en la capacidad de su vida que él ha tenido. Y participa activamente en las terapias. Durante la película muestra un avance de reconocimiento y expresión de emociones deprimidas, ¿no? En la situación de él, en la situación que él se encuentra, que es la familia y la relación inestable que él ha llegado. Sin embargo, los conflictos familiares no resueltos podría afectar la estabilidad emocional si no mantienen acompañamiento terapéutico continuo, ¿no? Eso quiere decir que Tom Wingo tiene que continuar con las terapias para así poder superar, ¿no?, su trauma de niñez que él tiene. También les voy a dar a conocer lo que es recomendaciones, ¿no? Tenemos la recomendación es que continúa con la psicoterapia especializada del trauma, ¿no? Que él más padece, que es fuerte, que no lo puede superar, ¿no? Y va a ser continuo la terapia. También tenemos lo que es el fortalecer estrategias de regulación emocional, favorecer la experiencia y evoluciones de experiencias traumáticas. También tiene que ser muy dinámicos, ¿no? Las experiencias y terapeutas que él tiene que llevar para poder superar todas las traumas. También recomendamos establecer límites saludables en las relaciones familiares. Por último, tenemos mantener seguimiento psicológico periódico, ¿no? Eso sería con la exposición. Gracias.